Bien, buenas noches. Quiero saber cómo están para mañana, ¿verdad? Ya listos. No me han consultado mucho en plataforma. Pero espero que se hayan preparado, ¿verdad? Y se estén preparando aún. Bien, también en este momento quiero decirles algunas indicaciones generales, ¿verdad? Lastimosamente no todos llegaron también a la asesoría de este día para poder decirles, ¿verdad? Algunas ideas o las observaciones, ¿verdad? Que se encontraron en el procedimiento del examen. Bueno, en primer lugar, les aconsejo, ¿verdad? Que no se suponga cierto lo que el problema no les dice. Por ejemplo, en algunos casos me colocaron que los segmentos que se les daban eran iguales, cuando no se los decía el problema. Entonces ese es un error, no se debe de tomar así, solo porque nosotros queremos, ¿verdad? Llegar a la respuesta, o porque de esa forma queda más fácil, ¿verdad? La interpretación. Entonces siempre que nosotros vamos a interpretar y a decidir algo sobre lo que el problema dice o el enunciado dice, debe de ser a partir de las hipótesis del problema. Como segunda sugerencia, pues hacer los trazos, ¿verdad? En la misma opción o a la par de lo que el ejercicio dice, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos, quizás porque lo hacemos muy rápido o porque queremos encontrar rápida la respuesta, posiblemente, solo trazamos lo que nos dicen y no chequeamos, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos problemas lo que pasó es de que me hicieron bastante procedimiento, intentaron llegar al procedimiento, pero lastimosamente me hicieron trazos que no eran, ¿verdad? Correctos. Entonces, en ese caso, el problema es de que ustedes pueden trabajar todo lo que resta un determinado tiempo, pueden trabajar, ¿verdad? Bastante del problema, pero si ustedes no toman en cuenta ese trazo correcto, no tienen cuidado en trazar como el problema lo dice, pues aparte de que no pueden obtener lo que quieren, todo ese procedimiento prácticamente va a llegar, ¿verdad? A ninguna característica de lo que nosotros queremos o a ningún objetivo, ¿verdad? De lo que nosotros estamos solicitando o a resolver lo que el problema nos dice, ¿verdad?
Así es de que en algunos casos sí lo sentí mucho porque me trabajaron bastante en algunos ejercicios, pero los trazos me los hicieron mal, ¿verdad? Entonces esa es otra opción que ustedes tienen que este, evitar, ¿verdad? Siempre revisen los enunciados de las hipótesis, hagan los trazos conforme el problema lo dice, ¿verdad? Bien, aparte de ello, siempre que ustedes hagan el procedimiento, háganlo coherentemente, es decir, cada paso debe de ir de una forma ordenada. Aparte de eso, que se entienda qué es lo que ustedes están haciendo. Es decir, que cada paso que continúa sea como se entienda que es continuación de lo anterior, ¿verdad? Porque en algunos casos, pues me escriben un procedimiento por un lado, otro procedimiento por otro lado, y a veces no me lo referencian, ¿verdad? Por ejemplo, no me dicen este es el paso uno, es el paso 2, o estamos referenciando uno para este procedimiento. Entonces ahí como que se pierde, ¿verdad? La conexión o no se interpreta, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes están continuando? Entonces, siempre les sugiero, ¿verdad? Que ustedes lleven esos pasos enumerados o los referencien y también expliquen en el principio qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, pueden escribirme, bueno, acá por la sumatoria de ángulos internos sucede esto, o por los criterios de congruencia de triángulo sucede lo otro. Entonces ahí ustedes vayan siempre encabezando o diciendo un enunciado, aunque sea corto, ¿verdad? Pero que sea específico y entendible de lo que ustedes hacen. Bueno, aparte de ello, cuando ustedes ocupan un determinado teorema de la teoría, siempre especificar el nombre, ¿verdad? De ese teorema. Porque en algunos casos solo me escribían por teorema, pero en ese caso se puede entender que ustedes o comprenden lo que están haciendo, pero también se puede entender de que ustedes no saben qué teorema utilizar o solo lo están argumentando de esa forma porque quieren encontrar la solución de esa forma como por una ley de Llegue, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser un poco cuidadosos, ¿verdad? En decir, ah, bueno, no es necesario que me escriban, por ejemplo, un teorema un poco rebuscado o hasta el nombre completo de todos los teoremas. No, por ejemplo, el teorema general, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen un criterio de congruencia, escribir el criterio de congruencia y también escribir que en idea general, ¿qué es por criterio de congruencia, verdad? Con eso prácticamente está justificado. Si ustedes usan sumatoria de ángulos internos iguales, también escribir por ángulos internos y ya estuvo, ¿vale? Y se entiende qué es lo que ustedes están usando. No es necesario que ustedes me escriban, ah, que por teorema de la página tal o teorema del tema tal que dice esto y esto. No, solo por ángulos internos de un triángulo, por ejemplo. O por teorema de la base media, por teorema de Pitágoras, etcétera. Entonces, referencias entendibles y también generales, ¿verdad? Ahí se va a entender lo que ustedes están aplicando, porque eso le da solidez a su prueba. Eso le permite hacer creer a su procedimiento que ustedes están entendiendo lo que están haciendo y también
lo que están deduciendo lo están amparando, ¿verdad? Y queda una mejor solución de esa forma, amparada, ¿verdad? Bueno, esas son algunas de las sugerencias, ¿verdad? Para que ustedes resuelvan el examen. Recuerden que siempre en cada problema las hipótesis van a ser necesarias, ¿verdad? Para resolver el determinado problema, es decir, todo lo que el problema les pide, lo único que se necesita es ocupar las hipótesis y la teoría que está contenida en ese problema, ¿verdad? Por eso es de que les sugiero siempre, ¿verdad? Y no solo para este examen, sino que para todos los exámenes que estén estudiando constantemente plataforma, los archivos que se les coloca ahí, no solo su libro, ¿verdad? De texto, porque algunos archivos que se les coloca vienen a darnos una solución directa. A veces esa teoría que tenemos en esos PDF que no los pueden tener o pueden estar de diferentes maneras en el libro de texto, ¿verdad? Entonces llevar las dos cosas a la par. Bien. Veamos ahora recordemos, ¿verdad? Un repaso general. Desde lo que iniciamos, ¿verdad? Bien. En primer lugar, ¿verdad? Rectas notables, ¿verdad? Rectas especiales y que siempre nos permiten, ¿verdad? El desarrollo de un determinado ejercicio y también utilizar su respectivo objeto matemático, ¿verdad? Una línea, ¿verdad? Que haya formada por dos puntos, un arco, los rayos, ¿verdad? Que siempre son líneas infinitas, ya sea de un segmento, de un punto a otro, ¿verdad? Infinito. También es algo muy importante interpretar que es un punto medio, ¿verdad? El punto medio es aquel que está situado en la mitad, ¿verdad? De dos extremos. Si nosotros tomamos el extremo A y el extremo B, por ejemplo,
O si nosotros decimos entre A y B, el punto medio sería el que está a distancia media, tanto de A como de B, ¿verdad? Por lo tanto, de C, si C es punto medio, hay igual distancia de A a C que de C a B. Si yo escribo, por ejemplo, esta expresión, yo digo que el segmento A, por ejemplo, es AB, como C es AD. Significa de que en este caso yo estoy comparando ambos lados con que en este caso nada más difieren, ¿verdad? Entre su división por una constante, por ejemplo. Y los ángulos, ¿verdad? Donde es la abertura que hay desde el lado inicial a un lado final, ¿verdad? En ese caso vamos a decir de que este lado es inicial del ángulo y este es el lado final. Además, este es su vértice. Cuando dos ángulos son congruentes, cuando son iguales, ¿verdad? O tienen la misma medida. Cuando son suplementarios, si suman 180 grados. Cuando son complementarios, si suman 90 grados. ¿Qué es la bisectriz? Porque hasta se notó problemas de memorización de las rectas notables y también de las propiedades, ¿verdad? De los ángulos, por ejemplo, qué es bisectriz, qué es mediatriz, etcétera. Entonces, la bisectriz prácticamente es la línea que divide en dos partes iguales al ángulo. Eso es, ¿verdad? La línea que divide a un ángulo al ángulo, ¿verdad? En dos partes iguales al ángulo. Dos líneas son paralelas, ¿verdad? Si no se cortan, aparte de ello, tienen una misma distancia entre sus puntos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo más adelante. Ángulo recto es aquel que mide 90 grados. El agudo es menor, ¿verdad?
a un ángulo recto, es decir, su medida es menor a 90 grados, ¿verdad? Y el obtuso es aquel que tiene una medida mayor que el ángulo recto. Bien, ángulos entre paralelas, ¿verdad? Eso es algo muy esencial y muy importante que nosotros interpretemos, ¿verdad? Si nosotros tenemos dos rectas paralelas y a esta recta, ¿verdad? Ese es un enunciado o un teorema y también un análisis que se convierte en algo muy importante, ¿verdad? Que se usa a lo largo de todas las aplicaciones, a veces de los ejercicios, en muchas aplicaciones. Bien, entonces, si nosotros tenemos estos ángulos de esta forma, dice que los ángulos correspondientes son dos ángulos no adyacentes, ¿verdad? Situados en el mismo lado de la secante. Uno en el interior y otro en el exterior de las paralelas. Es decir, tenemos por ejemplo este y este. O tenemos, no, ese está en el exterior, ¿verdad? Entonces tendríamos este y este. Son alternos, ¿verdad? Son correspondientes, quiero decir. Entonces esto dice que son no adyacentes situados en el mismo lado de la secante. Uno en el interior y otro en el exterior. Es decir, este, por ejemplo, con este. Bien, ¿cómo son los ángulos correspondientes? Dice que son iguales. Nosotros podemos verificarlo, ¿verdad? Este con este es igual y este con este también. De la misma forma, este con este y este con este. Bien, los ángulos alternos internos son aquellos son no adyacentes también situados en el interior de las paralelas y en distinto lado de la secante. Bueno, entonces dos ángulos alternos serían este con este y este con este, ¿verdad?